Nacatamales nicaragüense, aquí en cocinemosjuntos.com. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, espero que estén muy bien. Una receta de mi país, nacatamales. En muchos países de Latinoamérica hacen tamales, como en El Salvador, Guatemala. Miren qué rico se mira este nacatamal. Un nacatamal delicioso, carnudo, con muchos ingredientes. Y dicen que cuando el nacatamal se raja así, al abrirse, es un buen nacatamal. Esto es algo fabuloso. Estoy aquí en Nicaragua de vacaciones. Ya llevo 2 meses. La estoy pasando de maravilla. Y siempre me gusta hacer algo especial para todas las personas del mundo. Les quiero enseñar cómo hacemos los nacatamales aquí en el norte de Nicaragua. Porque se hacen de muchas maneras en diferentes ciudades. Muchas personas lo hacen diferente. Para esta receta vamos a usar 2 chanchos. Acompáñenme porque vamos a ir a comprarlos. Aquí vamos por las carreteras de Estelí. Estelí es una ciudad que está a 146 kilómetros de Managua. Tiene un clima muy bonito. Y siempre vamos pasando por aquí. Podemos ver vacas. Vamos a pasar aquí por un lugar donde hay muchas plantas de maíz. El aire es fresco, me encanta aquí pasar mucho tiempo. Managua es una ciudad muy caliente. Prefiero estar aquí en el norte. Ya vamos a llegar porque vamos a ir a comprar los cochinitos o el chancho o el cerdo. Para hacer unos buenos nacatamales tenemos que usar carne fresca. Aquí es una finca o una granja donde venden buenos cerdos, muy limpios, y los alimentan muy bien. Miren qué bonito se mira el paisaje. Aquí están los cochinitos. Estos son pequeños, estos los van a engordar, van a esperar que crezcan para venderlos, pero se los estoy demostrando aquí. Y vamos a comprar esos 2 que están ahí a la derecha, esos 2 blancos. Porque no tenían cerdos grandes, solo medianos. Y como vamos a hacer muchos nacatamales, vamos a necesitar 2 cochinitos grandes. Ahí vienen, mírenlo. Es tan hermoso, es tan limpio. Y es normal aquí en Nicaragua que la gente compren chanchos y hagan nacatamales. Hay personas que prefieren solo comprar la carne y hacen sus nacatamales. Pero de estos 2 cochinitos vamos a hacer muchas recetas. Vamos a hacer chancho frito, chancho con yuca. Bueno, ya nos vamos. Aquí llevamos los 2 cerdos en la camioneta. Y vamos a la casa porque este es el primer objetivo de hacer los nacatamales, comprar los chanchos. Aquí pudimos ver un perrito que no era tan amigable. Y siempre me gusta demostrarles los paisajes de las ciudades que visito. Aquí van los cochinitos, van dormidos. Por aquí vamos pasando por una tabacalera que hacen buenos puros que son exportados a muchos países del mundo. Ya llegamos a la casa. Aquí vamos a dejar los cochinitos y están descansando. Ya les dimos agua, les dimos de comer. Vamos a comprar hojas para envolver los nacatamales. Estas son hojas de bananas y las encuentran en muchos mercados de Nicaragua. También vamos a comprar amarres. Y aquí estoy en el mercado de Estelí. Aquí la gente es muy amable, dejan que uno grabe.
Y compramos muchas hojas, porque vamos a hacer por lo menos unos 160 nacatamales. Hay que comprar mucho amarre. Y también vamos a usar tomates. Miren qué frescos y bonitos se miran los tomates. Un balde de tomate cuesta casi como 50 centavos dólar, o menos todavía, 40 centavos. Y sí, vamos a ponerle muchos tomates a la masa. Voy a comprar 2 baldes de tomates. Cuando la temporada está aquí de tomates son muy baratos. Aquí vamos a llevar estos tomates. Vamos a comprar otros vegetales también. Porque sí, los nacatamales llevan chiltomas. Y estos chiltomas de aquí no son chile, no tienen nada de chile. Pero sí, los nacatamales, hay personas que le ponen mucho chile, pero nosotros no vamos a hacer eso. Le vamos a poner unos cuantos chilitos. Voy a comprar unos 2 baldes de chiltomas, pimientos verdes o rojos, como le dicen en algunos países. Ya llevamos tomates, también chiltomas. Si quieren aprender cómo hacer nacatamales, vayan apuntando ahí los ingredientes. Hay que comprar muchas papas también. Las papas están baratas. Voy a comprar 12 libras de papas. Pero hay que comprar para la masa y también para el relleno de los nacatamales. 12 libras de papa para la masa y 6 para el relleno. Ya son 3 ingredientes los que vamos comprando por el momento. También hay que comprar cebolla. Voy a comprar por lo menos una docena de cebollas. Aquí las venden por libras, pueden ser unas 6 libras. Eso no importa, pero sí, también la masa lleva cebolla. Entre más vegetales usemos, le da un rico sabor a la masa. Hay que comprar arroz. Aquí venden muchos granos como frijoles, achote. Y algo muy importante, el maíz. No vamos a usar maseca, vamos a usar lo original y lo tradicional, que es el maíz. Maíz seco, 12 libras de maíz. Ahí pueden ver el arroz también. Compramos 8 libras de arroz. Vamos a alistar las piedras porque vamos a hacer una fogata para cocinar los nacatamales, para poner a hervir el agua. Y aquí doña Berta Cuña me está ayudando. Estamos usando ladrillos. No hay necesidad de tener una estufa o una cocina cara. Sí, en el suelo se puede hacer esto fácilmente, solamente con piedras. Vamos a usar muchos ladrillos. De estos ladrillos también se construyen muchas casas aquí en Nicaragua. Ya terminamos de formar aquí la fogata y vamos a asegurarnos de que el perol grande que vamos a usar pueda alcanzar, y sí, está muy bien. Es hora de dormir porque nos vamos a despertar a las 5 de la mañana al día siguiente. Está muy oscuro. Son las 5 de la mañana y vamos a encender aquí la fogata. Hay que despertarse muy temprano. Aquí mi tía Ivania me está ayudando a encender porque vamos a poner a hervir agua. Hoy es el día de que vamos a matar los 2 cochinitos para hacer los nacatamales.
Hacer nacatamales no es nada fácil. Si lo van a hacer, tienen que hacerlo con sus familiares o sus amigos. Una sola persona es muy imposible que lo hagan. Toma mucho tiempo. Hay que esperar que el fuego esté alto, fuerte. Y vamos a usar leña. La comida queda totalmente deliciosa cuando usamos leña. Aquí vamos a ponerla ya el perol o la porra grande. Y le voy a agregar agua, mucha agua. Para matar los cerdos se necesita tener mucha agua caliente, porque una vez que ellos están muertos, se le pone el agua encima para poder quitarle los pelos. Voy a agregar un poco más de agua y hay que asegurarse de que el perol esté muy estable, que no se nos vaya a caer o que no se esté meneando. Un poco más de agua va a ser suficiente. Y ahora vamos a esperar que comience a hervir, porque el señor que va a matar a los cochinitos, él va a venir a las 6 de la mañana. Bueno, el agua ya está caliente. Ya el señor ya vino. Y sí, siempre es importante contratar a alguien de que sabe cómo matar los cerdos. Él trae sus cuchillos. Y el señor es muy puntual porque sí, él nos dijo, voy a llegar a las 6, tienen que tener el agua caliente, así no se atrasa nadie. Eso sí, a ese señor le gusta fumar, es como una chimenea porque le gusta fumar muchos cigarros. Este perrito que está aquí miraba a los cochinitos y él estaba ladrando y ladrando. Miren qué caliente está el agua. Y ya los mataron al primero y le comienza a poner agua caliente y lo comienza a pelar. Este señor le preguntamos cuánto tiempo tiene de estar matando cochinitos y dice él que casi más de 20 años. Y aquí comienza a rajarlo y de aquí va a salir el chicharrón. El chicharrón es la piel del cerdo. Todo eso que está ahí, él anda unos cuchillos muy filosos. Y es importante que pongan un balde ahí debajo porque el agua caliente cae abajo y después la podemos tirar. Todo eso que está ahí, de ahí va a salir el chicharrón. Pueden ver el video que voy a subir la semana que viene, cómo hacer chicharrones, porque no lo vamos a incluir en este video, porque es muy largo. Eso va a ser para el otro video que viene la semana próxima. Esta es la segunda vez, porque hace mucho tiempo, hace como 3 años que vine a Estelí, también matamos un cerdo y hicimos nacatamales, pero estos quedaron todavía más deliciosos. Miren qué rica se mira la carne. Todo eso que está ahí, esa es la posta. De aquí vamos a usar carne también para los nacatamales. De aquí vamos a usar chicharrón.
Vamos a hacer frito, chancho con yuca. La cabeza del chancho la hice una receta también que se llama cabeza de chancho. Ahí van a ver el video. Y de los órganos también hice chanfaina. Esa es la pierna del cerdo. Y con un cuchillo filoso él comienza a cortarlo. Porque esa parte de la pierna es donde tiene más sabores para los nacatamales. También se puede usar el lomo, pero el lomo es muy seco. Si quieren hacer nacatamales algún día que vengan a Nicaragua o a sus países, maten un chancho porque así pueden aprovechar la carne. Todo eso que está ahí es el lomo. Y lo vamos a poner a un lado porque vamos a cortar, vamos a usar carne, vamos a freír, vamos a usar carne para los nacatamales y esos son los órganos del cerdo. El hígado, el corazón, todo eso también lo cociné, pero eso es chanfaina. Ahí anda el otro cochinito, después lo van a matar. Ya terminó el señor de matar el primer cerdo. Aquí tenemos la carne para el chicharrón o el pellejo. Aquí hay huesos, hay costillas, hay de todo. Es mucha carne, vamos a hacer muchos nacatamales. Y no se va a desperdiciar nada. Esas son las patas del cerdo. Esas se lavan muy bien y se hace un rico arroz aguado con patas de cerdo. De ahí va a salir la chanfaina. Ese es el hígado del cerdo. Y son 2 hígados. 4 pulmones. 2 corazones. No hay que desperdiciar nada. Y ahí está la cabeza del chancho que también la cociné y quedó rica. Todo eso que está ahí es el pellejo. Y lo más rico también son los chicharrones. Miren el próximo video. Aquí doña Berta Acuña está cortando los trozos grandes para hacer el chicharrón. Ese mismo día se hacen los chicharrones. ¿Ya han comido chicharrones ustedes? Es rico comerlos con tortillas. Acabadito de hacer es lo mejor que van a comer. Vamos a poner a hervir el maíz para la masa ese mismo día. Hay que agregar agua en ese perol donde se puso a hervir el agua para pelar los cochinitos. Y aquí le agregan cal. La cal ayuda a que el maíz se pele. Y también 12 libras de maíz. No es por nada, pero cuando voy aquí a los supermercados, yo miro personas que compran hasta 50 o 60 bolsas de maseca. Y aquí hay muchas personas que ya están haciendo los nacatamales con maseca, no están usando lo tradicional y lo original que es el maíz. Es una gran diferencia. Vamos a menear aquí muy bien. Y el maíz está barato, no sé por qué no están haciendo eso, quieren lo más fácil. Eso sí, hay que limpiar el maíz, porque eso de encima son suciedades. En los Estados Unidos es diferente, allá la gente a fuerza tiene que usar maseca para hacer nacatamales, porque es difícil encontrar maíz seco, llevarlo a un molino. Pero si viven en países latinoamericanos no hay excusa. Tenemos que usar lo original y tradicional, que es el maíz. Aquí lo está colando el señor, que está quitando las suciedades, y vamos a ponerlo a hervir hasta que el maíz no tiene que estar muy suave ni tan duro. Le vamos a agregar un poco más de agua y se pone a hervir por lo menos unos 20 minutos. El fuego a leña es fuerte, rápido, todo se cocina rápidamente. Hay que menear de vez en cuando. Y si miren algunas suciedades se la quitan. Sí, porque los granos de maíz no los venden limpios. Es raro ver eso. Ya terminamos, vamos a dejarlo que se enfríe.
Después que esté frío lo vamos a transferir aquí a esta pana, porque mañana vamos a hacer los nacatamales. Es un proceso largo. Pueden ver que el video dilata 1 hora, pero hay muchas personas que quieren aprender cómo hacer los nacatamales. Esta es una tradición. Aquí tenemos 12 libras de maíz. Ya está sancochado o hervido. Y aquí tengo 12 libras de papas. Hay que lavarlas muy bien porque también como crecen debajo de la tierra, hay que quitarle las suciedades. Y se lavan muy bien, eso es todo. No hay necesidad de pelarlas porque la vamos a poner a cocer. Va a ser más fácil de pelarla una vez que ya estén cocidas o suaves. Pero si quieren pelarlas y ponerla a hervir, también pueden hacer eso. Vamos a ponerla aquí en este perol pequeñito. Ya saben, 12 libras de maíz, 12 libras de papas y 8 libras de arroz. Si van a hacer menos nacatamales, pueden usar 6 libras de maíz, 6 libras de papa y 2 libras de arroz. Hay que esperar que las papas estén suaves, porque estas las vamos a incluir en la masa. Hay que probar si están suaves o no. Con un tenedor se saca una y si están suaves, eso es todo. Ya estuvieron, déjenla que se enfríen. Esa misma noche vamos a lavar el maíz para sacar la cal. Es muy fácil, solamente con agua. Aquí doña Berta comienza a agregarle agua fría y todo lo sucio del maíz, donde se puso a hervir, toda la cal comienza a salir fácilmente. Se toma su tiempo haciendo esto. Y también hay suciedades que tenemos que sacarla o quitarlas de ahí. Le estamos agregando agua poco a poco. Y una vez que el agua esté muy clara es cuando ya el maíz está limpio. Puede tomarse unas 3 lavadas o 4. Una vez que el maíz se ha limpiado, se va a poner aquí en este balde y le vamos a agregar agua y dejarlo así toda la noche. Ya está limpio. Le sacamos suciedades. Bueno, yo no, doña Berta me ayudó mucho. Fue un día muy pesado, estamos muy cansados. Mañana vamos a hacer los nacatamales. ¿Saben por qué? Porque ese mismo día hicimos chicharrón. Ya pronto les subo el video. Miren qué rico se miran los chicharrones. Se comen con tortilla, son deliciosos. Ese mismo día también hicimos chancho con yuca, chancho frito, con gallo pinto. Hicimos muchas recetas. Y no podemos hacer todo ese mismo día. Pueden ver que todo toma tiempo. La carne se guarda dentro de la refrigeradora. Después que se mató el cerdo o los cerdos, la lavamos y la vamos a usar al día siguiente.
Ya estamos todos despiertos. Aquí tenemos el arroz y le vamos a 8 libras de arroz. Vamos a agregarle agua. Hay que limpiarlo también porque el arroz no es tan limpio. Aquí tenemos muchas chiltomas. Ya están lavadas. Todos los vegetales están lavados. Y aquí también tenemos cebollas. Una docena de cebollas. Esto va a ir en la masa. Y aquí mi esposa me está ayudando. Ella está cortando las chiltomas, le está quitando las semillas. Y con la mano, no hay necesidad de usar un cuchillo. Vamos a hacerle en trocitos. Y se va a combinar con el maíz que ya ha sido cocido, ya está lavado. Muchas chiltomas, pueden usar una docena, 2 docenas. No hay una receta ideal que le diga 3 o 4 o 5. Eso depende de ustedes. Ustedes saben que a nosotros nos gustan mucho los vegetales. Aquí hay muchas fibras, muchas vitaminas también. Todo esto se va a cortar o se va a hacer en trozos pequeños. Ahí está toda la chiltoma. Puede ser amarilla, no importa el color. Vamos a combinar los granos de maíz con la chiltoma. Aquí está todo ya junto. Porque ese mismo día vamos a llevarlo todo al molino. Todo se va a revolver muy bien. Aquí en este balde grande vamos a poner los granos de maíz con los vegetales. Ya pusimos las chiltomas dentro de ahí. Y vamos a agregar aquí también una docena de cebollas que han sido cortadas. No la tienen que cortar en trozos pequeñitos. Y aquí también tenemos las 12 libras de papas que le quitaron la cáscara y están suavecitas. Y aquí doña Berta comienza a revolver todo poco a poco. Si quieren pueden ir dándole a las papas con las palmas de su mano, como vamos a aplastarlas. Y vamos combinando aquí todo poco a poco. Pueden ver que la masa tiene que llevar muchos vegetales. Esta es otra manera de hacer los nacatamales. Hay personas que no le agregan nada de arroz, solamente la hacen con maíz y papas. Pero hay muchas versiones de cómo hacer nacatamales. Y también se le agrega arroz. El arroz le da un rico sabor y le hace que su masa tenga una consistencia muy buena. Como pueden ver, son muchos granos de maíz, muchos vegetales. Y no tenemos que usar nada de guantes aquí. Con sus manos limpias es suficiente. Aquí tenemos el arroz. Y pueden ver algunos granitos ahí negros o piedritas. Se tienen que sacar o quitar. Y se lava unas 2 o 3 veces. Tiene mucho almidón. Este arroz no es de buena calidad. Por eso se ha lavado. Pero si es un buen arroz como arroz jamino, no tienen que lavarlo. Y vamos a combinarlo aquí también con todos esos ingredientes. Pueden ver algunos granitos o piedras, sáquenlas de ahí. Una vez que hayamos puesto todo ahí, hay que seguir mezclando todo muy bien. Papas, arroz, chiltomas, cebolla. Le pueden poner ajo también. El ajo es bueno, le da rico sabor a las comidas. Pero le vamos a agregar ajo más adelante, ahí van a ver el video. A veces pueden ver que algunas cositas negritas solamente se las sacan. Vamos a agregarle los tomates, una docena de tomate. Pero antes de eso hay que seguir mezclando muy bien. Aquí voy a poner los tomates. Y aquí Luz, ella se llama así la muchacha, ella nos está ayudando también a mezclar todo muy bien.
Todas las personas que viven en esta casa nos han ayudado a hacer los nacatamales. Como les digo, es imposible que solo una persona haga esto. Todo el mundo tiene que poner su grano de arena para que podamos hacer una buena receta de nacatamales. Ya se revolvió todo, vámonos. Son las 8 de la mañana y es hora de llevar todo eso al molino. Aquí vamos por la carretera de Estelí. Esta es la carretera panamericana. Y el molino no está tan lejos, está como casi a 1 kilómetro. Ya llegamos y aquí está el molino. Y aquí vamos a comenzar a poner todos los granos con los vegetales y aquí va a comenzar a salir la masa. Ahí tengo un video de cómo hacer nacatamales en los Estados Unidos y se tiene que usar un procesador de comida y más seca. Y la masa comienza a salir aquí poco a poco, solo se le agrega un poquito de agua. Y aquí con un palo se comienza a darle hacia abajo para que todo se pueda moler muy bien. Aquí en este molino también pueden moler granos como cacao, arroz, café, pero eso lo tiene al otro lado el señor. Es importante llevar a moler los granos en la mañana porque a veces en la tarde ya cierran. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tantos nacatamales? Porque nos gusta compartir con todas las familias y amigos. Aquí ya terminamos de moler la masa y aquí Luz comienza a agarrar la masa con las manos y ponerla en ese recipiente de plástico y es algo pesado. Ya terminamos, vámonos. Ya pagamos 70 pesos o 70 córdobas. ¿Son cuántos dólares? Como casi $3. Muchas gracias al señor, el dueño del molino. Y vamos para nuestra casa. Vamos a hacer los nacatamales ese mismo día. Aquí vamos en una camioneta. Miren qué bonito es Estelí. Aquí hay una ciudad donde también hay muchos cafés, plantas de café, tabaco, muchos siembros bonitos. Aquí voy a comenzar a poner toda la masa en ese perol. Es importante que si lo van a hacer a leña no tener el fuego encendido. Hay que esperar para eso. Y aquí voy a comenzar a agregar agua. Yo no sabía que se le agregaba agua a la masa. Yo pensaba que solo era manteca y no, estaba equivocado. Siempre se aprende algo nuevo. Y aquí con sus manos limpias, nada de guantes. Vamos a comenzar a asegurarse de que todo esté mezclado muy bien. Porque a veces pueden andar granos de maíz o de vegetales. Pero la idea principal aquí es de mezclar todo muy bien. No hay que usar cuchara, sus manos es lo mejor que pueden usar. No le tengan asco a la comida porque es de ustedes. Es algo natural, las manos se han usado desde hace mucho tiempo. Y le seguimos agregando más agua y la idea aquí es que la masa tenga una consistencia no tan espesa ni tan aguada. Pero ahí van a ver ustedes. Y miren cómo va quedando todo muy bien. Si se ponen a usar una cuchara de madera, su masa no le va a quedar bien. Eso ténganlo por seguro. Aquí Luz está comenzando a darle poco a poco. Y después ella va a encender aquí la fogata. Y aquí algo muy importante.
es interesante. No se usa gasolina ni gas. Usan de una madera especial que ustedes solamente lo encienden y eso agarra fuego rápidamente. Creo que le dicen jocote. Y al poco a poco comienza a encenderse el fuego. Y también aquí comenzamos a menear también la masa. Es importante. Luz me dice, hacer esto es lo más fácil. Pero lo más difícil es estar dándole y dándole y dándole. No hay que permitir de que la masa se pegue. Hay que estar meneando constantemente. Y tenemos que usar un palo como este que está aquí, de una escoba, pero este está limpio. Porque si usan un cucharón se van a quemar, van a estar respirando mucho humo. Y tenemos que darle y darle y darle y no parar. Y tienen que estar ahí cerca del fuego. Ustedes vieron qué caliente es. Todo el mundo tiene que darle poco a poco. Porque la temperatura del fuego está muy caliente. El humo no los deja respirar. Y tenemos que darle a la masa así. Aquí doña Berta le agrega sal también. Se le agrega sal al gusto. Pueden ver que es mucha sal porque es mucha masa. No se preocupen, no va a quedar salada. A nosotros no nos gusta la comida salada. Y aquí yo le estoy dando al suave. Yo tenía un cucharón de madera, no sirvió. Tiene que ser un palo así largo. Eso que le estoy agregando aquí a la masa, ya les voy a decir qué es lo que es. Eso es aceite con achiote. Ese bonito color es de lo que sobró cuando hicimos frito o cerdo frito. Ahí van a ver el video pronto. ¿Ya vieron eso que está ahí? Eso no se bota. Eso le agrega sabor rico a las comidas. Y eso es lo que yo le agregué. Qué rico es comer así. Yo sé que hay personas que se preocupan. Esta es la manteca también que sobró cuando hicimos el chicharrón. Toda esa manteca que está ahí. Eso es lo que se va a usar. Todo ese rico chicharrón. Miren qué rico se mira. Y la manteca se guarda. Porque es la que se le agrega a la masa. Ahí van a ver el video. Aquí vamos a seguir dándole y dándole. Y aquí doña Berta le va a agregar toda esa manteca. Los nacatamales de cerdo tienen que llevar manteca a fuerza. Si no le ponen eso, mejor no hagan nacatamales o no hagan masa. Porque esa es la gracia. Esto es para comer de vez en cuando, no es todos los días, todo en moderación. Todo esto no se lo va a comer una persona. Una catamal que se coman van a estar tranquilos y bien, ¿ok? Y vamos a seguir mezclando aquí poco a poco. Aquí doña Berta me va a ayudar también. Todo esto va a durar por lo menos, no le puedo decir 1 hora o 2 horas. Van a ver la consistencia de la masa. Pero es algo muy importante de estar meneando constantemente. No paren.
Todos sus familiares tienen que ayudarle. Y hay que probarla. Y nos vamos a dar cuenta que la masa si está rica o no. Aquí vamos a agregar achote. El achote es anato también, pero se usa mucho en las comidas de Latinoamérica, especialmente también aquí en Nicaragua usamos mucho achote. Y vamos a agregarle también vinagre. También hay personas que le agregan naranja agria o limón. La acidez es ideal, pero ese día no encontramos naranja agrias, no tenían demasiado jugo y preferimos usar vinagre. Se va a mezclar todo muy bien. Se va a diluir el achote. Y eso es lo que queremos aquí. Mezclar todo muy bien. Después se le agrega la masa porque le da color y un rico sabor con el vinagre. Es un buen vinagre, no crean. Y se mezcla todo muy bien. Miren cómo va quedando la masa, un poquito más de manteca. Y se mezcla una vez más. No olviden de seguirme por Instagram, hashtag Cocinemos Juntos. También nos pueden seguir por Facebook. Si están escuchando esto es porque ya llevan casi 42 minutos viendo este video y les agradezco mucho. Es algo que no puedo hacer un video de esto como en 10 o en 15 o media hora, lo siento mucho. Nos tomó casi 3 días en hacer todo esto y no lo voy a hacer en media hora. 1 hora va a ser suficiente. Estos son los videos largos que valen la pena verlos. Ya la masa ya estuvo, eso es lo que queríamos aquí, la consistencia. No se preocupen, no estamos usando demasiado manteca. Ustedes no sé si han comido esa receta el indio viejo. Esta masa es algo así, porque con el tiempo, si ustedes dejan el indio viejo, se va poniendo duro y la masa se va absorbiendo también toda la manteca. Y no pueden hacer la masa de un día para otro, no, se tiene que hacer ese mismo día y se tiene que usar en ese mismo instante. Hay que transferirla aquí, porque ya vamos a comenzar a hacer los nacatamales. Todo hay que ponerla aquí en ese balde rojo, porque se nos va a hacer más fácil de agarrar la masa para hacer los nacatamales. Aquí las mujeres están cortando los tomates, las papas, las chiltomas. Ahí van los tomates. Todas las mujeres trabajaron aquí, no hubo ni un hombre cocinando, solo mujeres nicaragüenses. Eso es algo fabuloso, muchas gracias, muy agradecidos. Esa papa está cruda, todos los vegetales están crudos. Muchos tomates, aquí tenemos casi como 3 docenas de tomates. Ahí están, cortados en rodajas o en ruedas. Hay que usar también hierbabuena. Ese que está ahí es el tocino, bacon, lo del cerdo. Papas. Y las papas, después de cortarse, es importante dejarla en agua para que no se oxidan o no se pongan color café. Y aquí está toda la carne del cerdo, no toda, una parte. Todo esto que está aquí son las piernas. También le pueden usar el lomo, pero el lomo es muy
Este es achote. Este achote lo venden aquí en Estelí, un buen condimento. Y también vamos a usar pasta de ajo. A la carne vamos a marinarla. Y aquí ya pusimos unas 2 cucharadas de achote y de ajo molido, y también vamos a agregarle vinagre para condimentar el cerdo. Y se va a mezclar aquí todo muy bien con sus manos, las manos mágicas de Doña Berta. Ella sabe hacer muchas comidas típicas de Nicaragua. Y aquí va a combinar todo. Y es importante de agregarle achote, ajo molido y vinagre, y también sal. También, si ustedes quieren marinar su cerdo un día antes, para los nacatamales también le da un rico sabor, pero no es necesario hacer eso. Se le agrega sal, le pueden agregar un poquito de comino si quieren, pero no más ingredientes, eso es todo. Hace falta más. Voy a mezclar una vez más el ajo molido con el achote y el vinagre, y se lo vamos a poner a la carne porque tiene que tener un color rojito bonito. Y Doña Berta va a mezclar una vez más todo aquí, poco a poco. Ese es el achote, miren, lleva comino, pimienta. Y así tiene que quedar el cerdo. Miren qué bonito se mira el color, rojito, con unos olores deliciosos. Poco a poco. Aquí tenemos el arroz en agua, tenemos las chiltomas que han sido cortadas, los tomates y el cerdo. La parte del cerdo que estamos usando es la pierna, lo más rico. Ahí está la masa y es hora de hacer los nacatamales. Ok, ya sé que estaban esperando esta parte. Aquí tenemos las hojas de banana, se tienen que limpiar siempre porque donde las compres a veces vienen sucias. Y Doña Berta le va a enseñar cómo hacer los nacatamales. Agarra masa, la pone aquí en estas hojas. Puso 3 hojas. Le pone mucho cerdo crudo. Le pone 2 tomates, 2 rodajas de tomate, chiltomas, 2 rodajas de papas crudas y un poco de arroz crudo también, y unas cuantas hojas de hierbabuena o de menta. Y miren cómo envuelve el nacatamal ella. Miren qué fácil esto. Este sí es un nacatamal súper hermoso, grande. Aquí nadie vende estos nacatamales. Una vez más ella limpia la hoja. Fíjense bien, por favor, porque le vamos a enseñar para que aprendan a amarrarlos bien. Cuando compren las hojas las limpian con un trapito húmedo. Ponen una hoja aquí, una hoja allá, en ángulo. Agarran la masa. Miren cómo la masa se va secando. Por eso es importante agregarle mucha manteca. Agarra mucho cerdo, 2 rodajas de tomate, chiltoma y las papas. También saben que hay personas, y arroz y la hierbabuena. Hay personas que le ponen pasas. Como les digo, en Nicaragua no todo el mundo cocina de la misma manera. Eso es lo lindo, que todo el mundo cocina diferente. Se envuelve así, lo envuelve para abajo y ahí tenemos 2 nacatamales. Y aquí Evelyn les va a enseñar cómo amarrar los nacatamales. Primeramente, bueno, esta no es Evelyn, Evelyn está allá al otro lado. Pero esta señora va a comenzar a hacer una buena amarre aquí. Y aquí está amarrando muy bien. Ella se llama Lilian Mendoza. Muchas gracias por ayudarnos. Muchas personas nos ayudaron, muchas mujeres, como les dije anteriormente. Y miren cómo se amarra el nacatamal. No hay necesidad de ponerle papel de aluminio, papel de envolver. Con las hojas suficiente. Y ahí tenemos el primer nacatamal hermoso. Este pesa como unas 2 o 3 libras, miren. Son nacatamales para el consumo, no son para vender.
Aquí le voy a enseñar una vez más a doña Berta, rápidamente, la masa, el cerdo, chiltoma, arroz, hojas de hierbabuenas y miren cómo envuelve un buen nacatamal doña Berta Acuña. Y aquí Evelyn Mendoza les va a comenzar a enseñar cómo amarrarlo. Se amarra de diferentes maneras. Se le pueden hacer doble amarrada. Pero yo he visto algunos videos de personas que hacen nacatamal en los Estados Unidos y le ponen papel de aluminio, papel de envolver. Pero fíjense que en los tiempos de antes aquí en Nicaragua, y todavía muchas personas lo hacen solo con las hojas. Les ponen 3 hojas y no le entra nada de agua. No hay necesidad de usar tantas cosas. Ahí van los nacatamales hermosos. Y de aquí los vamos a poner en un recipiente. Este es el lomo de cerdo. También se nos estaba acabando la carne y le agregamos unos cuantos trozos de lomos. El lomo también es delicioso y también se puede hacer asado si quieren. Se corta en cuadritos y después se marina así como le agregamos el achote con el vinagre. También le pueden poner ajo. Pero no le ponemos pimienta. No usamos tantos ingredientes para los nacatamales. Porque aquí también lo que hice fue marinar este lomo para hacer una rica comida que hicimos. Ese plástico que está ahí es para distinguir los nacatamales. Porque esos que llevan plástico son los nacatamales que le pusimos chile. Y hay personas que quieren un nacatamal con chile o algo picante. Y por eso vieron el plástico ahí. O hay personas que a veces quieren demasiado carne. O también a veces le agregan pollo. Ya pronto le vamos a hacer la receta de nacatamales de pollo. Vamos a poner todos los nacatamales aquí para mientras, porque hay que contarlo. Aquí hay 66 nacatamales. Y todavía faltaba más. En total salieron como 170 nacatamales grandes. Ya es hora de ponerlo a hervir. Aquí vamos a poner una teja que ha sido quebrada y poner los nacatamales dentro de ese perol grande. Estos nacatamales son inmensos porque yo los llevé también a Managua. Y mi hermana dice, esos nacatamales eran grandes, ya te dan como 70 córdobas, que son casi como $3. Ya los pusimos todos aquí. Y lo acomodamos encima de aquí de las piedras del fuego. Y hay que agregarle agua. Porque sí se van a poner a hervir, no se ponen al vapor. Ahí le estoy dejando caer el agua. Agua fría. Muchas gracias por estar viendo este video. Si ya van por estos 54 minutos y algo. Es algo que se hace cada 3 años. Aquí cuando vengo a Nicaragua a hacer nacatamales. Esta es la segunda vez. Y esta versión es diferente a las otras, porque ahí tenemos 2 videos más. Pueden verlo y se van a dar cuenta. Ya están hirviendo. Y lo vamos a tapar. No hay necesidad de ponerle una tapadera grande. Porque cuando ustedes compran estos peroles no los venden con tapaderas. Solamente los venden así. Y se comienza a sentir el olor rico, los nacatamales, y se dan cuenta que es sábado o domingo. Y las mismas hojas de bananas que sobran, se le comienza a poner encima. Porque eso va a actuar como una tapadera. Muchas hojas encima y le vamos a poner algo de tapadera, pero vamos a usar un perol pequeñito. Ese que está ahí. Cada 40 minutos
O siempre pueden estar chequeando sus fuegos. Se le tiene que agregar agua, porque el vapor se va escapando, y si no le ponen agua, los nacatamales se le van a arruinar. Y siempre tienen que estar cubiertos de agua. Asegúrense de eso, por favor. Por lo menos 3 o 4 horas. Entre más tiempo los cocinen, no les va a quedar ni un nacatamal crudo. Y se le sigue agregando agua, porque aquí estuvimos sentados esperando 4 horas completamente. Hay personas que usan un barril y lo cortan a la mitad y los meten todos también, pero nosotros no hicimos eso. Miren cómo se van cocinando aquí los nacatamales. Hay que agregarle más agua 2 horas o 1 hora después. Es muy fácil, pueden chequear. Y tenemos un fuego feroz aquí. Ya casi están listos. Tenemos hambre, vamos a comer nacatamales. Aquí estuvimos asando carne también, en una parrillita con carbón. Qué rica es la carne de cerdo. Acabadito de matar, es lo más delicioso que van a probar en su vida. Aquí el perrito también tenía hambre, y de la carne asada que hicimos le vamos a regalar un trozo de cerdo para que lo disfrute también. Ahí le tiré muchos trozos de carne a él, cocinado. Es bueno compartir la comida con los animalitos también. Los nacatamales también, si ustedes no quieren que le queden crudos, pueden alternar los de abajo. Los pueden sacar y los que estaban arriba los vuelven a dejar abajo y se cocinan en una media hora. Pero de todos los nacatamales que estaban aquí, ni uno quedó crudo. Todos estaban bien. Porque también las hojas actúan como una tapadera. Todo lo caliente hace que se cocinen muy bien. Y ya vamos a servir uno para que miren. Toma tiempo, es mucho trabajo, pero vale la pena hacer nacatamales. Entre toda la familia es lo más divertido. Hay personas que compran un nacatamal, pero no se dan cuenta de todo el esfuerzo que la gente pone, todo el trabajo duro, todo el empeño. Yo quería demostrarles desde el comienzo hasta el final toda la elaboración de los nacatamales, y estoy muy agradecido con todas las mujeres que lo hicieron. Yo solamente estuve grabando y también ayudé un poco porque fui al molino, pero muchas gracias a doña Berta Acuña. Ella sí hizo más que todas las otras mujeres. Vamos a sacar un nacatamal y abrirlo y a comerlo porque tenemos mucha hambre. Ese que está ahí voy a sacar, el de abajo. El olor es fabuloso, es rico. Ahí tenemos un nacatamal inmenso, grande. Y vamos a abrir ese. Vamos a cambiarlo de plato así. Ok. Con una tijera lo pueden cortar, o si no con un cuchillo. Y con sus manos, aunque esté caliente, fácilmente lo pueden abrir. Solo tengan cuidado de no quemarse. Y miren, aquí está el nacatamal nicaragüense. ¿Qué les parece? Miren cómo se abre él solo. Es una indicación de que la masa es buena, es un buen nacatamal. Aquí está otro. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se comen los nacatamales? Bueno, en Managua, que yo sé, dicen que se come con pan. Hay personas que lo comen con tortilla y con gaseosa o con café negro.
Vamos a sacar los nacatamales de aquí porque ya están todos cocinados y vamos a poner los otros 60 que están crudos, pero no vamos a enseñarle eso. Se le agrega más agua y se esperan 4 horas más y ya van a estar listos. Y también los nacatamales se pueden hacer de pollo y de carne de res, y no solo de cerdo. Si quieren, ahí les vamos a hacer un video para que lo hagamos de pollo y van a ver qué rico es. Pero si son de pollo no lleva manteca de cerdo, solo caldo de pollo. Vamos a abrir otro aquí para que miren también. Todo orgánico aquí en Nicaragua. Maíz, vegetales, todo delicioso. Miren este nacatamal, qué rico es, verdad. Miren, ahí está, ¿ve? Sí, porque si ustedes van a comprar nacatamales, solamente le ponen un poquito de carne. Miren cómo se raja o se quiebra. Eso es la indicación de un buen nacatamal. Yo he comprado nacatamales en Managua y así un poquito de carne. Yo lo como con 2 tortillas calientitas y un vaso de café, y ese es mi desayuno. Aunque algunas personas pensarán que es un desayuno con muchas calorías. Ay, qué importa, no estoy a dieta ahorita. Es algo que me encanta y así comemos aquí en Nicaragua. Le voy a abrir para que miren la carne rojita con el color de achote. Ahí está. Esperen el video del cerdo frito, que es rico, con gallo pinto. Mi esposa cocinó un gallo pinto que le quedó fabuloso. También miren, ese es el cerdo frito, que es rico, con tortilla. Ponen unos 2 o 3 pedazos de cerdo y hacen un taquito mexicano aquí. Nada de cebolla, solamente así tortilla y cerdo, y se lo comen. Muchas gracias a los 2 cerditos, muy agradecido. Todos comimos, compartimos las comidas, no se perdió nada. Lo único que no usamos fueron las tripas, de ahí usamos todo. Y van a ver los otros videos. También hice esta receta de chancho con yuca. También pronto les voy a subir el video para que miren. Aunque ya hice un video hace como 4 años, no importa. Este cerdo fresco con yuca orgánica de Nicaragua. Y una rica ensalada. Miren qué rico se mira eso. Muchas gracias, don Juan. Él estaba cortando la leña aquí para poder usarla en el fuego. Miren cómo usa el hacha él. Muchas gracias al señor que mató a los 2 cochinitos, muy agradecido, se le pagó bien y espero que lo veamos pronto cuando regresemos a Nicaragua otra vez y matemos otro chancho y hagamos algo diferente. Muchas gracias a ti, Ivania, ella nos permitió que cocináramos en su casa y ella nos ayudó a hacer los chicharrones también, que quedaron fabulosos. Ahí estoy yo comiendo. Miren qué rico se mira eso, divino. Todo el mundo disfrutó. Muchas gracias a todas las mujeres de Estelí, del norte de Nicaragua, por haber hecho esta rica receta de los nacatamales nicaragüenses. Muchas gracias a todos ustedes por haber visto este video. No olviden de comentar y suscribirse y de compartir esta receta con sus amigos y familiares. Me encantó muchísimo haber venido aquí a Nicaragua, haber cocinado
esta receta, la cual estoy muy orgulloso de ser nicaragüense, de cocinar algo rico y divino como los nacatamales. Todas las personas, de donde sean, deberían de estar orgullosos de las comidas de sus países. No hay que negar nada. Se cocina rico en todas partes del mundo. Adiós y Dios los bendiga a todos ustedes.